a que una persona cometa algún fraude o alguna irregularidad, ¿no es cierto? Tiene que darse a ciertas condiciones. De por sí uno, digamos, no puede, ¿no es cierto? Entonces, a ver, veamos. Estos tres: motivo, incentivo, presión, oportunidad percibida y racionalización. El motivo, incentivo, presión, vamos a ver. Ya. Motivo, incentivo, presión. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que comete el fraude se justifica teniendo una necesidad, una justificación, desafío para cometer el fraude. Es decir, la causa o la razón de cometer el fraude. El motivo dice alcanzar metas de desempeño, volúmenes de venta. Hay algunas entidades donde las personas ganan de acuerdo al volumen de ventas que tienen. Por ejemplo, les dan un sueldo básico y después les dicen que de acuerdo a las ventas que ellos hagan en el mes, van a tener un cierto porcentaje. Está bien eso, ¿no es cierto? Pero a veces, muchas veces ellos lo inflan también, inflan para ganar más, ¿no? Para tener más. Dicen, he vendido 20 toneladas o le aumenta, he vendido 30, ¿cierto? O de alguna manera fraudulenta, logran inflar, digamos, el volumen para que, para tener más participación porcentual en ese, como incentivo. Luego, incentivo dice obtener bonos en función de resultados, ¿no? Muchas empresas también igual les dan bonos de producción, etcétera, y eso también se puede inflar con propósito de cometer un fraude. Luego, presión, mantener el puesto demostrando buenos resultados ficticios. Siempre hacerse el más eficiente. ¿Para qué? Para mantener el puesto inalterable, ¿no es cierto? Para que no lo muevan o alguna otra cosa. Ahora veamos otro. Oportunidad percibida. Dice, los perpetradores del fraude perciben un entorno favorable por los actos irregulares pretendidos. Es decir, la entidad tiene una serie de deficiencias o puntos débiles, los cuales son aprovechados, constituyen oportunidades para que el defraudador pueda cometer el mismo. Por ejemplo, acceso, conocimiento y tiempo. Tiene acceso a un sistema informático, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde no solamente puede ver, sino de realizar transacciones. Generalmente los defraudadores no son pues palomillos, esos palomillos que viven en los canales, ¿no es cierto? Un defraudador, ya sea hombre o mujer, es una persona relativamente joven, ¿no? De buena presencia, buen conocimiento profesional, inteligente, ¿no es cierto? Por eso se llaman delincuentes de cuello blanco, ¿no? Entonces, esas personas a veces, algunos gerentes tienen acceso a modificaciones de datos, ¿no? Por ejemplo, los cajeros solamente tienen, a veces modifican, pero no ven el saldo. Por eso alguna vez les preguntan, ¿cuánto vas a retirar? ¿No es cierto? Y el cajero no sabe. Porque ¿qué ha ocurrido? Muchas veces en la pantalla aparece el saldo de la persona, digamos 2 millones, por decir, ¿no es cierto? Entonces el cajero ya se pone de acuerdo con otro y puede sacar a nombre de esa persona, sabiendo que tiene dinero, ¿cierto? En el Banco Unión, por ejemplo, cuando van ustedes, el cajero no le indica a la pantalla el saldo que tiene. Tienen que ir a plataforma para que ahí les den el saldo. ¿Ya? Entonces, ellos tienen acceso, conocimiento y tiempo para poder ingresar al sistema. Depende de en qué área uno está trabajando, ¿no es cierto? Puede ser en almacén también, o en productos terminados, en caja, en muchas áreas que son de la entidad que son muy vulnerables. Luego, debilidades en el sistema de control interno. Ustedes saben que el sistema de control interno es una especie de paraguas que está encima de la entidad. ¿Y qué hace el paraguas? Te preserva de la lluvia y sol, ¿cierto? Pero si por ahí ha tenido un orificio donde está entrando la luz del sol o está goteando por ahí agua, entonces va a fregar lo que está para abajo, ¿no? Entonces, si hay debilidades, eso también constituye oportunidades para que el defraudador pueda cometer el acto. Luego, posibilidad de ponerse de acuerdo con otros directivos o empleados, colusión.
Ya dijimos alguna vez, cuando dos o tres o más personas se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Es grave, pues no hay sistema de control interno que aguante ni en ninguna parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, si se pusieran de acuerdo, solamente a modo de ejemplo, ¿no? O sea, no estamos contando hechos concretos de la realidad. A ver, si se ponen de acuerdo el jefe de contrataciones, el jefe de almacenes y el contador, ¿qué tal? El jefe de contrataciones haría una compra ficticia, ¿no es cierto? El jefe de almacenes recibiría en papel nada más, no en físico, la compra ficticia que se está haciendo. Diría que recibí conforme. Y el contador no ve nada, pero dice, aquí todo se ha hecho bien y autorizaría el pago, ¿no es cierto? Entonces, si esas tres personas clave, por ejemplo, se pusieran de acuerdo, entonces se va a vulnerar el sistema de control interno y se va a enriquecer al interior de la entidad, ¿no es cierto? No es lo mismo que otra persona, por ejemplo, un auxiliar contable, que hace, no tiene mucho porque no tiene mucha autoridad por el momento, ¿no es cierto? Por el cargo que desempeña. O alguna otra persona, el jefe de recursos humanos, tal vez incorporando trabajadores ficticios, así. No, pero siempre hay una forma de ponerse de acuerdo. La otra, a ver, veamos. Racionalización de la actitud. Es la actitud de quien comete o planea cometer un fraude, tratando de convencerse a sí mismo y a los demás, consciente o inconscientemente, de que existen razones que justifican su comportamiento impropio. A veces las personas en las entidades se sienten subestimadas, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, pucha, yo gano 2.500 bolivianos de paga. Y sin embargo, allá, Teresa, que recién ha entrado hace un mes, yo estoy ya un año, sigo ganando 2.500 y la Teresita que allá, que ha entrado, está ganando 5.000, el doble de mí. No puede ser, ¿por qué será? Porque está ganando ese monto si somos igual profesionales. Es más, yo tengo más antigüedad que ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué hace la persona? Cuando ve la oportunidad de quererse apropiar de la entidad, lo va a hacer, ¿no es cierto? Porque el hecho de querer apropiarse, digamos, indebidamente, también es una cuestión de principio, ¿no es cierto? De actitud, de ética. Yo puedo tener todas las posibilidades, pero si no quiero, no lo hago, ¿no es cierto? Bajo mis principios o factores, elementos éticos que tiene mi personalidad, ¿no es cierto? Entonces, el tipo, en la primera oportunidad que vea, eso, que en la primera oportunidad que vea, entonces él se va a apropiar de dinero, ¿ya? Se va a apropiar. ¿Y cómo va a justificar? Digamos que el tipo va a la iglesia, todo lo que ustedes quieran, pero el tipo va a decir, como me están pagando menos, esto que estoy robando, por lo menos que sea para compensar lo que no me están pagando, ¿no es cierto? De esa manera justifican. Esto no lo digo yo, está en los libros, está en cualquier publicación de auditorio forense que ustedes puedan ver. ¿Ya? Esa es la forma de justificar su comportamiento impropio. Por lo menos para, teóricamente, su propia tranquilidad, ¿no es cierto? Porque no es lindo cometer un fraude, o sea, uno, supongo que se siente, pues, uno mal, ¿no es cierto? Mal, no está bien con su conciencia. Pero si justificas de esa manera, entonces por lo menos ya te tranquiliza, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver. Aquí algunas oportunidades básicas del defraudador. Aquí las oportunidades dice, sabe, puede y quiere. Sabe quiere decir conoce los procedimientos administrativos. Los que cometen fraude son personas que ya están bastante tiempo en la entidad y saben hacer su trabajo de la mejor manera. Cuando uno entra el primer día, medio que no sabe, ¿no es cierto? Pero con el tiempo te vas volviendo experto en el tema, ¿no es cierto? Y esa experticia muchas veces uno la utilizan en favor personal, ¿no es cierto? Cometiendo un fraude. Conoce las debilidades, sabe, si el tipo trabaja y sabe qué proceso o qué partecitas del proceso administrativo son vulnerables, que se puede incursionar ahí. De repente no revisan alguna cosa, ¿no es cierto? Y luego los usa frecuentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más lo usas una cosa, más manejas una cosa, sabes mucho mejor, ¿no? Y por último, tiene la voluntad de hacerlo.
A ver, ¿qué quiere decir esto, joven? A ver, atiendan bien esta parte. El tipo puede conocer los procedimientos administrativos, puede conocer las debilidades, puede usarlos frecuentemente y con eso las condiciones están dadas para que el perpetrador del fraude lo cometa, ¿no es cierto? Pero acá lo último, tiene que tener la voluntad de hacerlo. Ya es un factor ético ya de las personas, ¿no es cierto? Como les decía, yo puedo saber, ser capo, digamos, en un proceso administrativo, saber bien, conocer las debilidades, pero el último que va a decidir si lo hago o no lo hago, soy yo, pues, ¿no es cierto? Yo voy a decir, lo hago o no lo hago, una de dos. Entonces, no siempre los anteriores factores pueden dar una seguridad de que una persona va a cometer el fraude. El que lo va a cometer tiene que estar convencido de ello y además tener la voluntad de hacerlo. Si tiene principios éticos, valores morales, todo, honestidad, no lo va a hacer, pues, por más que tenga. Hay mucha gente, por ejemplo, que ve, cuando trabaja, ve hay un billete, digamos, no lo alza, o si lo alza, lo devuelve, de quién es, ¿no es cierto? Esa gente, para que vean, tuvo la posibilidad de apropiarse de algo que no le correspondía, pero no lo hizo, ¿cierto? Entonces depende de uno, y a uno es el que tiene que decidir en última instancia si va a cometer o no va a cometer el fraude. Si una persona tiene buena educación, buenos modales, buena actitud, buena ética y responsabilidad, transparencia, no lo va a hacer. Pero si uno es medio palomillo o algo, lo hace, pues, ¿no es cierto? Mucho mejor si la entidad te está dando condiciones favorables para la ocurrencia del fraude, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, algunas características psicológicas, presiones financieras, o sea, ¿qué elementos hacen que a que uno cometa el fraude? A veces una persona puede ser honesta, ¿no? Pero si llega pero puede tener varias deudas. Y cuando uno tiene deudas, ya cualquier cosa sirve, pues, ¿no es cierto? Pero aún si se trata, digamos, de un caso de vida o muerte, algo de él mismo, de un familiar que está, digamos, en peligro de muerte, alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces puede ser presiones financieras, debe mucho. Mucha gente, aunque no crean, gasta más de lo que gana, ¿no es cierto? Entonces hay presiones financieras, tienen tarjetas de crédito un montón. En Bolivia no hay mucho, pero en otros países sí, ¿no es cierto? Y entonces, cuando tengan la oportunidad de cometer algún fraude, de apropiarse de algo, lo van a hacer, pues, ¿no es cierto? Por la presión financiera que tienen. Pérdidas por inversión, esto ya es más corporativo. Puede ser que los socios, digamos, tengan pérdidas y cometan un fraude, ¿no es cierto? El fraude también se comete, por ejemplo, en inflar los ingresos o aumentar los gastos o disminuir los mismos, dependiendo de qué enfoque le estás dando al fraude, ¿no es cierto? Situaciones complicadas, a veces tienen juicios o problemas, por ejemplo, el que tiene un hijo y tiene que pagar la pensión, ¿no es cierto? Y ustedes saben, el que no paga pensión va a la cárcel, pues, ¿no? En ese caso, y si el tipo ve la oportunidad de robar en la entidad, lo va a hacer, pues, ¿no es cierto? Por esa situación. Autojustificaciones, como ya dijimos. Rencor e infravaloración o subestimación de su persona, ¿no es cierto? Que le están pagando menos. Que siempre uno se queja, ¿no? De que no le pagan lo que deberían pagar. Demasiada confianza quiere decir que tiene muñeca dentro de la entidad, ¿no? Tiene poder, está cerca de la máxima autoridad ejecutiva y por tanto ese poder, digamos, puede ser utilizado indebidamente también, ¿no? Para favorecerse personalmente o favorecer a un tercero también, no necesariamente, ¿ya? Entonces, si bien generalmente en Bolivia son acciones correctivas las que intervienen para enfrentar el fraude, es decir, hay una denuncia, le investigan y lo meten a la cárcel a la persona, pero siempre el aspecto preventivo es mucho mejor, ¿no es cierto? No es la solución agarrar a los delincuentes y meterlos a la cárcel. Para mí, yo he leído también libros así, la solución es inculcar desde su nacimiento, desde que la persona nace en el seno familiar, tiene que dar el ejemplo. El padre tiene que ser, puede ser una persona humilde, sencilla, pobre, ¿no? La pobreza no es ningún delito ni pecado, ¿cierto? El delito o pecado es ser digamos, deshonesto, ¿no es cierto? Ilegal, hacer acciones ilegales. Eso es lo malo. Entonces, si la persona se va criando con valores, principios,
no sé, tal vez más allá haya la oportunidad, pero por su propia convicción, por su propia educación, no lo va a hacer. Va a ser difícil que la persona se corrompa, ¿cierto? Pero si se cría, digamos, a ver, donde dos palomillos, eso, que un niño se cría entre su padre palomillo y su madre palomilla, ¿qué creen que va a hacer? Él va a ser dos veces palomillo, ¿no es cierto? Va a cometer los fraudes en cuanto tenga la oportunidad. Entonces, esa es una de las soluciones, que la educación de la persona incluya valores éticos, morales, principios, ¿no es cierto? De buena urbanidad, buena educación, honestidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener una persona honesta cuando ya sea más grande, cuando sea profesional, ¿no? Pero si no tiene eso, es lo contrario, ¿cierto? Entonces, esa es una de las formas de enfrentar todos los actos de corrupción o irregularidades que hubieran en la empresa. O en una empresa y también en la vida cotidiana, ¿no es cierto? No necesariamente en una empresa. En la calle inclusive hay delincuentes que te asaltan o alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso, uno de los aspectos que hay en las entidades es el código de ética, los códigos de ética, ¿ya? A ver, ¿qué es un código de ética? Son una serie de principios y valores que te inculcan a ser mejor, a ser honesto. Hasta en los baños hay una entidad, en algunas entidades, empresas que promueven mucho esto. En todos lados, donde estás yendo en un pasillo, dice ahí, por ejemplo, un letrero que dice, ser honesto te hará más grande. La honestidad es un valor, es un principio muy grande, sino hasta en el baño. Entonces, algo que hable de la honestidad, todo eso. Y ellos tienen un código de ética. La ética es algo moral, no es legal. O sea, son factores de principios que si yo quiero, los cumplo, si no quiero, no los cumplo. No son configuraciones de delitos tipificados en normativas legales, tales como el Código Penal, etcétera, ¿no es cierto? Es un código. ¿Ya? Entonces, siempre la entidad está promoviendo eso, ¿no? ¿Y qué permite entonces los códigos de ética? Como dice acá, eliminar sesgos en el juicio profesional de sus empleados y emprender acciones disciplinarias si es necesario, ¿ya? Bueno, si alguien vulnera el código de ética, la sanción es pequeña. Por ejemplo, a ver, ustedes saben, algún día van a estar inscritos en el Colegio de Auditores de Santa Cruz, ¿cierto? El Colegio de Auditores de Bolivia y de Santa Cruz tiene un código del auditor financiero que dice que uno tiene que ser transparente, todo eso. Si ustedes vulneran el código de ética, digamos, ¿no es cierto? Yo los denuncio a uno de ustedes que ha vulnerado el código de ética, lo van a someter a un proceso administrativo dentro del Colegio de Auditores y le va a dar una sanción. Por ejemplo, digamos que le suspenden el ejercicio por 6 meses. Pero eso no es delito, o sea, no tiene que configurar delito, porque si fuera un delito tipificado en una norma legal, ya no tendría que ver nada el Colegio de Auditores, tendría que ver el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está configurado en la ética solamente son aspectos morales que uno puede o no puede cumplir, ¿ya? Y la sanción no revista ya de un proceso disciplinario, de llamada de atención o alguna cosa, ¿no? Porque ya les dije, porque si fuera un delito, entonces ya el, 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 el colegio de auditores se apartaría de esa competencia y mandaría donde corresponde, ¿no? Esto ya tiene que verlo pues el Ministerio Público, esto ya es un delito, no es una cuestión de violación o vulneración al código de ética. ¿Ya? Entonces, no es la solución, pero los códigos de ética funcionan de alguna manera en una entidad para que sus trabajadores sean honestos, ¿no? Y además trabajen a conciencia con una carga de trabajo razonable para justificar el salario que perciben. Bien, jóvenes, entonces fíjense ustedes, terminamos acá el capítulo 5. Voy a escucharles, a ver, mientras yo cargo mi chat, si hay alguna pregunta. A ver, adelante, por favor. Ya está guardado el chat. La próxima semana les voy a mostrar el chat, ¿ya? Su asistencia, ¿ya? Para que vean ahí cuántas asistieron, cuántas faltaron, todo eso. Todo lo tengo yo debidamente documentado. Se genera un archivito, después yo lo coloco en Excel
Lo ordeno y lo paso a mi lista. Tengo una lista especial de asistencia por día, todo. La idea, digamos, saben, los que asisten regularmente y se faltan una o dos veces, no pasa nada, ¿cierto? Lo que yo quiero es identificar a esas personas que inscriben la materia y nunca vienen y solamente aparecen en el examen final. Eso, ¿no es cierto? Y la única forma es mediante la asistencia, pues, ¿no? No se preocupen si alguien tiene una, dos o tres faltas, no pasa nada. Pero tenga asistencia también, ¿no? Eso es. Y solamente un tiempo nomás, después ya no voy a hacer este control. Bien, jóvenes, no hay nada más, entonces.